Buenas tardes. ¿Cómo va todo, Franklin, John, Blanca, Bien, Harold, Hugo? gracias a Bienvenidos Dios. todos. ¿Sí me escuchan? Perfecto, profe, perfecto. Qué bueno, me da muchísimo gusto saludarlos, estimados. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Buenas tardes a todos por acá, por donde vivo yo, ¿no? Eh, Me da muchísimo gusto, repito, poderlos saludar, ¿ya? No conocer en lo particular. Recordemos, empecemos la clase recordando la tarea que tenía prevista, la actividad número 3. Está prevista ahí su entrega próximamente, por favor. No olviden el tema de la entrega de las tareas, lo digo para los que están y para los que ven el video posteriormente, y sobre todo las exigencias que tiene la tarea, las exigencias metodológicas, didácticas y de elaboración que tiene la tarea en lo particular. Estamos hablando de la elaboración de un taller de problemas. ¿Me explico? La elaboración de un taller de problemas. Recordemos que los problemas tienen que ser problemas auténticos, problemas elaborados por ustedes. Hoy vamos a hablar un poco también sobre eso. Vamos a continuar el tema que iniciamos la clase pasada sobre la elaboración, diseño y resolución de problemas, sobre todo el tratamiento que tiene esto en la escuela, básicamente, pero de lo que se trata es que ustedes puedan elaborar un taller de problemas, habla de 6 problemas específicamente para que puedan completar la actividad, ¿verdad? Buenas tardes, Yair, buenas tardes y bienvenidos, ¿ya? No sé si alguno tiene alguna dificultad, por favor, con esta, de los que están acá presentes, tienen alguna dificultad con esta nueva tarea. Es la tarea número 3, es la tarea final, esta es la tarea de entregar, digamos, de avanzar, ¿no? Ya después de esta tarea, solamente para obtener puntos, pues tendremos nada más el examen final, ¿verdad? De la asignatura. Si la memoria no me falla, creo que nos están quedando alrededor de 2 encuentros nada más, aparte de este, 2 encuentros nada más para, bueno, entregar la tarea, 3, y, bueno, presentar el examen correspondiente. ¿Alguna duda con la tarea 3, por favor, con ese taller de problemas? ¿Alguien lo ha podido entregar ya? La verdad no he podido revisar eso porque están en tiempo, están todavía en tiempos. Eh, Estoy seguro que lo van a poder hacer sin ningún tipo de dificultad, pero nada, les estoy regalando un poquito de tiempo antes de hablar de la clase de hoy para ver si alguien ha tenido alguna dificultad con la realización de la tarea, si ya la pudo entregar, si tienen alguna duda. Es momento de hablar, de aclarar. No he revisado la plataforma, no sé si alguien ya la pudo subir. Ya hiciste la entrega, ¿cómo te fue, Yair? ¿Cómo te fue? A ver, cuéntanos un poquito cómo te fue. No pasa nada. Yo la verdad estoy esperando a que Profe, pase un poquito más de tiempo para poder revisar. La verdad, Yair, a ver. sí, me fue bien. Yo le hice los tres problemas de cada área ¿Cuál de tema? álgebra 3 y de aritmética 3. Perfecto. Eran ¿dos qué? Dos estructurados y uno no estructurado para cada una de las áreas, ¿cierto? Perfecto. Y luego ya hice la contextualización, para qué grado, coloqué el objetivo, Muy eh, bien. los recursos y eso. Perfecto. Perfecto. Fíjense que aun cuando se hable de un taller, muy bien, Jair, gracias. Aun cuando se hable de un taller de problemas, estoy elaborando una situación de aula que tiene como objetivo primero, no sé si le van a adornar con más objetivos y demás, pero que tiene como objetivo problema, primero, resolver problemas. ¿Ya? Tiene como objetivo primero resolver problemas. Ese es el objetivo primero que tiene que estar encabezada la situación de aula, porque es un taller de problemas. ¿Qué va a hacer el alumno en ese taller de problemas? Resolver problemas. El alumno no va a elaborar problemas, ese objetivo de nosotros, los maestros. El alumno no va a motivar por la resolución de problemas, eso es problema de nosotros. El alumno va a resolver problemas y esa ha sido una condición que siempre le hemos puesto a los objetivos en las situaciones de aula y a los objetivos que ustedes están elaborando hoy en su contexto. Es un objetivo que lo cumple el alumno. Por eso hay que pensar en él, hay que ponernos en la posición de él a la hora de elaborar ese objetivo. Repito, para mí, el objetivo primero que tiene que estar en esa situación, e incluso me atrevería a decir
que hasta el único objetivo que tendría que resolver él ahí, cumplir el alumno ahí, es resolver problemas. Resolver problemas aritméticos y algebraicos, pudiera ponerle ese apellido, pudiera ponerle además resolver problemas estructurados y no estructurados, pudiera ponerle también resolver problemas de contexto, si es ahí donde resolver problemas que lo acerquen a una visita o vuelto escolar, no sé, pero es resolver problemas. Para mí, la habilidad primera y única que tiene que haber en ese taller de situación. Ustedes le pueden poner los objetivos que quieran. Recuerden lo que pienso yo. En estos días me escribió una de tutora de ustedes, de uno de los alumnos de acá, porque el alumno estaba preocupado porque le había bajado algunos puntos en la primera tarea, o no se recuerdo si fue la segunda tarea. Yo he sido bien claro con ustedes. Para mí, 5 objetivos en una situación de aula no me tranquilizan. No sé qué están haciendo ustedes en su contexto, no sé qué le están exigiendo a ustedes en sus escuelas. 5 objetivos no son cumplibles por los estudiantes en una situación de aula de 40, 50, 60 minutos. Eso no se lo cree nadie. Eso niega rotundamente la didáctica, la psicología y demás. Y así es como los voy a evaluar. Situación de aula que yo vea, situación que ustedes elaboren con 5 objetivos, ahí los voy a penalizar. Los voy a penalizar. Les estoy aceptando 3, les estoy aceptando 2, les estoy aceptando, pero ya 4 o 5 es cuestionable por mí. Porque no los cumplen. Verdaderamente no los cumplen y están pecando contra una de las leyes de la didáctica más importantes que existe. Estamos estudiando un máster en didáctica precisamente para aprender, no para seguir lo que me está diciendo hoy por hoy el sistema educativo, ni lo que me está diciendo el director de la escuela. A ver, Harold. Yo tengo una pregunta, profe. Profe, Sí, ¿uno puede hacer una didáctica o una representación de aula dividida en 2 sesiones? Y ahí sí podría colocar diferentes objetivos. la puedes hacer, pero las 2 sesiones son para contenidos distintos. No, para el mismo, pero complementarios. Por No, ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, es el mismo objetivo, Harold. Es el mismo objetivo para las 2 sesiones. Nada más sí, que pero estás dividiendo, estás temporalizando los tiempos para que el estudiante llegue a esos objetivos. Por eso también hablo de que incluso 2 pudieran estarse definiendo, incluso 3 pudiera ser. Ahora, 5 sí me lo cuestiono 100%. 4 me lo sí. cuestiono 100%. Pero a ¿Ya? lo que me refiero es, por ejemplo, yo en mi objetivo por lo general a veces pongo, no sé, conocer y aplicar un Eso está concepto, mal, cualquiera, Jaro. Eso está derivado. mal. Eso está mal, Jaro. Los objetivos van encabezados con una sola habilidad. Una sola, Jaro. Una sola. Conocer o aplicar. No puedes poner conocer y aplicar. Eso es un error didáctico, Jaro. Ok, listo. Gracias, profe, para corregirlo. Entonces, Gracias. un objetivo, hay que buscar la habilidad que verdaderamente agrupe todo lo que yo quiero hacer con el grupo de estudiantes, todo lo que quiero lograr con ellos, todo lo que yo quiero que ellos hagan. Por eso resolver problemas es una habilidad que me tranquiliza para el caso del taller que están elaborando como parte de la actividad número 3. Resolver problemas, ahí está implícito todo. Y yo lo puedo dividir en varias fases, en varios momentos dentro de la propia situación de aula, pero al final es resolver problemas. ¿Qué significa resolver problemas? Separar los datos, buscar la incógnita, buscar un camino, retroalimentar, verificar, no sé. Eso está todo metido dentro de la macro habilidad, resolver problemas. ¿Para qué yo voy a poner en una leer un objetivo, leer datos en una situación problemática? Segundo objetivo, modelar. Tercer objetivo, ¿qué cosa es eso? Porque si eso todo lo puedo agrupar en una sola habilidad, lo que hay que pensar en cuál es esa habilidad. ¿Ya? Incluso los objetivos, estimados, los objetivos son tan lindos, son tan buenos y son tan bondadosos que yo a ellos les puedo poner condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy sugiriendo que ellos van a resolver problemas con la ayuda de un software específico, yo puedo poner en mi objetivo resolver problemas aritméticos de fácil aplicación relacionados con el huerto escolar
aplicando el software fulano de tal, ¿para qué yo voy a poner un objetivo específico que diga aplicar GeoGebra? ¿Realmente va a aplicar GeoGebra? Si lo que va a utilizar es GeoGebra como medio, como recurso. Él no va a meterse en GeoGebra ni va a estudiar GeoGebra por primera vez. Si lo pongo como un objetivo diferenciado, eso implica que yo tengo que dedicarle tiempo, espacio, esfuerzo y demás a que él trabaje con GeoGebra, y GeoGebra va a ser para mí un medio, un recurso. ¿Por qué lo voy a poner como un objetivo diferente? ¿Por qué? No significa que en este caso, una aplicación, un video, pero todos esos recursos entran en la categoría de condiciones dentro del objetivo. El objetivo, recuerden que debe responder 3 preguntas. Eso tampoco algunos se lo han aprendido. ¿Qué van a hacer los alumnos? ¿Cómo lo van a hacer? Y ahí entran los software, ahí entran las aplicaciones, ahí entra el material manipulativo, ahí entra todo. ¿Cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer? Traten de redactar objetivos que cumplan o que respondan esas 3 preguntas. Y eso va a dejar o va a permitir que no tengan que redactar 4 y 5 objetivos. 4 o 5 objetivos objetivamente no son viables. Como tampoco lo es viable objetivos que tengan 2 habilidades al comienzo. Porque ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? El objetivo debe estar encabezado por una única habilidad o acción, no por 2. Una única habilidad. Hay que pensar en qué habilidad es la que voy a poner. Porque no todas son medibles, no todas son objetivas, no todas satisfacen la transformación que yo quiero lograr en ellos, no todas se relacionan con el contenido que voy a trabajar. Por eso la categoría contenido es importante en toda situación de aula para buscar relaciones. De eso hemos hablado en clase. De eso hemos hablado en clase. No es que mi contenido sea suma de números fraccionarios y que luego mi objetivo hable de representar en una recta numérica. No hay relación entre una cosa y la otra. Y tiene que haberla. Es una ley didáctica importante. No lo dice el profe Vladimir, lo dijo Juan Amos Comenio hace ya varios, incluso siglos. El padre de la didáctica, Juan Amos Comenio, planteó los requisitos que debían tener estas relaciones entre componentes didácticos en una clase o en una situación. No puede haber divorcio en eso, no puede haber divorcio. Hay que ponerse en la posición del alumno. ¿Ya? Es una situación compleja, sí lo es, porque nosotros al final pensamos como profe. Nosotros al final pensamos como profe y a veces redactamos el objetivo en función de nosotros y eso es un error. Que yo quiero lograr en ellos, que yo quiero que ellos hagan con las fracciones que yo quiero que ellos hagan. Que yo quiero que ellos hagan. Entonces, este formato de planeación, este formato de actividad, de diseño que nosotros estamos trabajando en clases desde un inicio, es muy bondadoso porque me permite decir el contexto, me permite decir el objetivo, me permite decir los contenidos, me permite describir la actividad. Ya, si en la descripción de la actividad yo digo que en un primer momento que dura 20 minutos, yo voy a hacer esto, esto y esto. En un segundo momento que dura otros 20, voy a hacer esto, esto y esto. Porque además, no sé si han podido revisar los exámenes que están ahí ubicados en la plataforma. A veces las preguntas te dicen, elabora una situación de aula para 60 minutos. Yo puedo dividir esos 60 minutos en tres momentos dentro de la misma situación. Pero no es que en los primeros 20 minutos voy a sumar fracciones y en los segundos 20 voy a resolver problemas y en los últimos 20 voy a representarla en una recta numérica. Porque ahí no hay fijación, ahí no hay determinación, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, verdaderamente. Entonces, a ver, como uno piensa como profe,
uno quiere resolver muchísimas situaciones que están hoy presentes en los estudiantes. Pero yo tengo que ubicarme y contextualizarme a lo que yo quiero hacer en esta sesión de 40 minutos, de 60 minutos. Si la sesión es de introducir el concepto de fracción, que yo hago hablando de suma de fracciones, que yo hago hablando de resta de fracciones, de multiplicación, que yo hago hablando de esas cosas, introducir el concepto de fracción es por primera vez ellos van a ver las fracciones. Y el año pasado pasó. Hubo una pregunta que decía, elabora una situación de aula donde se introduzca el concepto de fracción. Y ahí, cuando fueron a escribir los contenidos, me pusieron suma de fracciones, resta de fracciones, representación geométrica de fracciones. Ese todavía se acerca un poco más. Pero una suma de fracciones, si por primera vez ellos van a ver las fracciones, como yo de una introducción del concepto de fracción ya voy a saltar en 20 minutos a que aprendan a sumarlo, restarlo, multiplicarlo y dividirlo, las fracciones. Eso es un error metodológico, didáctico. Eso es un error. Entonces hay que tener cuidado. En la clase, en este taller que están elaborando de problemas, bueno, está más abierto porque me dicen que sean 3 de aritmética y que sean 3 de álgebra. Es la única condición que me pone el taller. Pero las preguntas que le van a salir en los exámenes le va a precisar así para introducir el concepto de número complejo, para introducir los números racionales. Entonces hay que ver cuáles son esas necesidades de introducir estos números para yo preparar una situación de aula donde lo que se aborde sea la introducción, donde lo que se aborde sea lo que me está diciendo. Y no ponerme a pensar en varias cosas. No, yo le agregué la suma de fracciones porque ellos tienen problemas, es verdad. Tienen problemas en sumar fracciones, pero la clase que tenías que preparar, la situación de aula que tenías que preparar, no era de suma, era de introducir el concepto de fracción. ¿Qué cosa significa introducir el concepto de fracción? Hablar de las distintas formas de representar el concepto, hablar de la necesidad que tienen los naturales para introducir los fraccionarios. Esa es una situación de aula que hable de eso. Entonces, no me pueden ligar cosas, a pesar de que la intención sea buena, los resultados pueden ser malos. Si yo veo una situación de aula que sea para introducir el concepto de fracción y ya me están poniendo que en los últimos 40 minutos el alumno va a sumar fracciones, eso es un error. Es un error. Tengo que ubicarme y tengo que pensar en lo que me está planteando la situación. Si es introducir el concepto de fracción, ¿por qué voy a hablar de suma, resta, multiplicación? Eso déjalo para otras situaciones. Aquí es introducir el concepto de fracción. Introducir el concepto de fracción implica hablar de necesidades que tienen los naturales, cómo fue que se ampliaron. Incluso puedo hablar de las formas en que se representan las fracciones, el significado geométrico. Hasta eso puedo hablar. Porque estoy relacionando cómo se llama el numerador, cómo se llama el denominador, o sea, los términos que aparecen en la fracción, cómo se llaman. Porque eso no se crean que los alumnos se lo llegan a aprender. Entonces, me elaboran una situación que sea para introducir el concepto de fracción y ya me están hablando de los procedimientos de suma, resta, multiplicación y división. Todavía sin saber que al numerito de arriba se le llama numerador y al de abajo se le llama denominador. Todavía sin saber eso. Sin saber que todas las fracciones se representan de la forma A sobre B con B distinto de cero. Sin saber eso, ya me lo estás poniendo a sumar fracciones. Eso es un error didáctico. Didáctico. Entonces, hay que leer bien la situación que les va a salir en el examen. De una vez y por todas se los digo. Hay que leer bien la situación que les sale en el examen. Hace rato les estoy diciendo la importancia de que ustedes vayan conociendo los materiales, de que ustedes vayan conociendo recursos, de que ustedes vayan interactuando con estos materiales, recursos y demás, porque en las preguntas, en el examen, les va a salir así. Elabora una situación de aula para tratar este contenido. Y les va a tocar a ustedes decir el contexto, les va a tocar a ustedes decir los objetivos, les va a tocar a ustedes decir los contenidos, les va a tocar a ustedes decir y describir la situación, les va a tocar a ustedes decir los recursos que van a emplear para tratar ese contenido y les va a tocar a ustedes decir la evaluación.
todo para la misma situación. Dicen por ahí que guerra avisada no mata soldados. Hace rato que los estamos preparando para enfrentar ese examen. Generalmente los resultados son muy buenos de todos los estudiantes que pasan por aquí, pero pudieran ser mejores porque se equivocan en esas cositas que estamos comentando. Se equivocan en esas cositas. ¿Ya? A ver, voy a atreverme a preguntarle a Yair. Yair, ¿qué objetivo pusiste en la situación que ya entregaste? Profe, ¿qué me preguntó? ¿Qué? ¿Qué objetivo? Me dijiste que pusiste un solo objetivo. ¿Qué objetivo pusiste? Mire, el objetivo mío fue este. eh, Aplicar conocimientos de aritmética y álgebra en situaciones reales del entorno rural, desarrollando estrategias de resolución de problemas estructurados y no estructurados, fomentando el trabajo colaborativo y la reflexión matemática. ¿Me lo puedes leer de nuevo, Yair? Perdón un momentito, amigo. A ver. Es aplicar conocimientos de aritmética y álgebra en situaciones reales del entorno rural, desarrollando estrategias de resolución de problemas estructurados y no estructurados, fomentando el trabajo colaborativo y la reflexión matemática. Yair, ¿será que aplicar significa lo mismo que resolver problemas? Mm, Profe, Yair, aplicar. ya, ¿qué significa? Busca en tu diccionario, busca un diccionario, Yair, qué significa aplicar, y busca un diccionario o en cualquier parte, en San Google, pregúntale qué significa resolver problemas. A ver si es lo mismo aplicar que resolver problemas. En un taller de resolver problemas, en un taller de resolución de problemas, que es la exigencia de esta tarea, óigame, para mí no tiene que haber otro objetivo que no sea resolver problemas. Fíjense, aplicar aparentemente es bondadosa, es bonita. Yo creo que didácticamente hablando, de alguna manera ellos aplican, pero ¿será que aplicar es lo mismo que resolver problemas? Hay que pensar en eso, Yair. Hay que pensar en eso, porque fíjate cómo me pones la resolución de problemas, me la pones allá atrás, a lo último casi del objetivo que me vienes a poner la resolución de problemas para desarrollar la resolución de problemas. Si es para desarrollar la resolución de problemas, ¿por qué no me lo pones aquí al comienzo? ¿Por qué no me lo pones aquí al comienzo? Resolver problemas y nada más. Profe, yo Resolver lo puse. problemas del contexto, resolver problemas relacionados con una visita a huerto escolar. Recuerden, por favor, que este taller de problemas, la única exigencia que tiene es que son problemas que ¿cómo se llama? Surgen de una visita al huerto. Profe, Permíteme yo un lo puse minuto. así porque ellos están aplicando los conceptos que sepan de álgebra y aritmética en los problemas. Pues creí yo pues que podría colocarlo así. Permíteme un minuto, por favor. Y a ver, ¿cómo íbamos entonces? A ver. Carlos, dígame, tiene usted la palabra. Profe, ¿puedo leer uno de los objetivos que tengo? Ajá. Dice, utilizar estrategias apropiadas para la resolución de problemas algebraicos como la identificación de variables, la selección de operaciones adecuadas y la interpretación de resultados. No me gusta, Carlos. No me gusta, Carlos. Carlos, ¿cómo vas a medir utilizar? Utilizar es una habilidad. Es verdad que es un verbo. O sea, no todos los verbos son medibles y Ok, necesitamos tener un verbo medible al comienzo de ese objetivo que podamos medirlo. Para eso está el indicador de evaluación. ¿Cómo tú sabes si el alumno utilizó o no? O sea, ¿cómo vas a medir utilizar? De hecho, los verbos en matemática están más que definidos en todas partes. Sumar, restar, multiplicar, resolver problemas, representar, comparar. Esos son los verbos en matemática. Eso de utilizar y demás, déjenselo a la lingüística, a la historia, esas cosas. En matemática los verbos están más que reconocidos en todas partes. Utilizar no me gusta, Carlos. No me gusta ok, utilizar. Soy sincero contigo.
no me gusta utilizar. ¿Ya? Sí, señor. De todas maneras, ¿cómo yo voy a evaluar esto? Yo voy a evaluar que verdaderamente ese objetivo se corresponda luego con la descripción de la actividad que van a hacer y con los recursos y la evaluación que van a proponer. Cuando tú digas cómo vas a evaluar ese utilizar, porque la evaluación es para comprobar el cumplimiento o no de ese objetivo por parte de los alumnos. Por tanto, la rúbrica que vas a aportar, los indicadores que vas a aportar, tienen que decidir si verdaderamente el alumno utilizó o no, porque eso es otra cosa. O sea, si quieren, mantenemos ese utilizar, no pasa nada. Repito, yo no puedo cambiar lo que ustedes básicamente quizás han estado haciendo por largo tiempo. E incluso se lo han estado exigiendo en los sistemas educativos a los cuales pertenecen. Pero tengo el derecho a cuestionármelo porque soy el profe de didáctica y conozco alrededor de esta materia en particular. Entonces, cuando tú me digas que tu objetivo es utilizar, yo voy a ir a tu descripción, yo voy a ir a tu recurso, yo voy a ir a tu evaluación para que verdaderamente tú compruebes, tú verifiques que el alumno utilizó. Entonces, a lo mejor encuentres los indicadores ideales, a lo mejor encuentras el camino ideal para utilizar, pero yo lo veo poco medible, Carlos. Lo veo poco medible. Fíjense, en 20 años que tengo de experiencia como profe de matemática, como profe de didáctica, como profe de pedagogía además y demás, utilizar nunca, nunca, nunca he visto el utilizar en una habilidad, en un objetivo matemático. Profe, Nunca lo he visto. perdón, acabé de elaborar otro, a ver qué tal. A ver. Resolver problemas matemáticos mediante diferentes estrategias, procedimientos y recursos desde la intuición hasta los algoritmos. Está bien, está bien. Ese me tranquilizó un poco más. Le puedo seguir poniendo cosas a ese objetivo. Le puedo poner qué tipo de problemas son, le puedo poner el contexto donde van a ser resueltos, le puedo poner incluso el nivel de complejidad de los problemas, o sea, la clasificación que hemos estado trabajando, no sé, le puedo poner varias cosas. La categoría objetivo es hoy por hoy la categoría más importante que tiene la didáctica según los científicos. Ni siquiera lo dice el profe Vladimir. Porque en él se configura todo. O sea, cuando un objetivo nosotros le ponemos, le preguntamos qué va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer, ahí está todo configurado. Ahí está la evaluación, ahí están los recursos, ahí está prácticamente la descripción, ahí está todo en ese objetivo. Por eso el objetivo es el componente rector, desde mi perspectiva. Es el componente rector, porque es el que configura todo, es el que guía, es el que dice qué va a hacer y sobre todo prepara al alumno para enfrentar el contenido. Prepara al alumno para enfrentar el contenido. Incluso la didáctica dice que ese objetivo hay que socializarlo con el alumno en el contexto de la clase. O sea que en ese momento introductorio de la clase, ustedes tienen que decirle al alumno, bueno, por su importancia, para resolver este problema y demás, nosotros, la clase de hoy, la actividad de hoy, vamos a dedicarla a cumplir con este objetivo. Y ahí le digo al alumno, eso dice la didáctica, yo con eso no me he querido meter, pero eso dice la didáctica, que al alumno hay hasta que decirle cómo va a ser el objetivo. Olga. Maestra, una disculpa. Tengo una duda. En la actividad nos indica que debemos diseñar el taller para trabajar durante el proyecto El Huerto, pero más Sí. abajo nos dice que es en el paseo matemático. En mi caso particular, mi paseo matemático va a ser por el puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, mi pregunta es, entonces no trabajo por el huerto, trabajo con el puerto donde yo voy a ir a hacer mi paseo matemático. ¿Huerto o puerto? Puerto. Es que en la actividad ¿Puerto dice pesquero? específico, ajá, es un puerto de carga. Y es ahí donde yo pensaba desarrollar mi paseo matemático. La intención del paseo matemático es porque la universidad tiene un proyecto, lo explicábamos en la clase pasada, tiene un proyecto que se llama así, paseo matemático, que trata básicamente sus líneas de investigación y sus líneas de
metodológicas y demás, es para un poco que relacionar al estudiante con estas visitas a los huertos, a la producción, al acercamiento a la naturaleza. Claro, Olga, paseo matemático, tú dices que en un puerto específicamente, Sí, es yo que creo que vivo ahí hay aspectos vivenciales, yo creo que hay aspectos, no va a pasar nada si lo haces para el puerto, Olga, no va a pasar nada. sí, porque se me complica bastante porque vivo en una zona, es una ciudad y puerto, es una zona completamente industrial, Claro, hay claro. Lo muy ideal poco sería que campo, lo muy tuvieras. poca Y industria. al final es Vivo un en muy paseo poco. matemático. Está bien, Olga, no pasa nada, no pasa nada. Lo voy a leer Ah, entonces como sí puedo contextualizar los problemas directamente al puerto. Muchas gracias, al maestro. puerto, al puerto, una visita, un recorrido que hicieron los estudiantes al puerto y mediante esa visita se resolvieron esos problemas. Puede ser una visita real o puede ser una visita ficticia en lo que tú vas a plantear en clase. ¿Ya? Lo que hace falta es que resuelva problemas relacionados con esa visita al puerto, que Ah, hipotéticamente excelente. hizo o que realmente hizo, de cualquier manera. Ok, muchísimas gracias, maestro. Bueno, ¿alguna duda más? Yo quería compartirles, como parte de la clase de hoy, quería compartirles, ¿cómo se llama? Algunos tips que deben ustedes estar considerando a la hora de plantear esos problemas. Algunos tips, o sea, para diseñar esos problemas. Esto es básicamente el problema, el macro problema que vamos a resolver hoy. Fíjense el concepto que manejamos desde un inicio. Diseñar buenos problemas. No cualquier problema constituye un buen problema. Aun cuando todos son problemas, no todos constituyen un buen problema. Y de lo que estamos tratando es de que en este curso de didáctica de aritmética y de álgebra, ustedes también, ya sea para la tarea 3, para la entrega de la actividad 3 o para el ejercicio final, que quién sabe y les pueda estar saliendo, el año pasado salió, quién sabe y les pueda estar saliendo como parte de una pregunta, diseñar una situación de aula para trabajar problemas aritméticos. ¿Quién sabe? Entonces, si lo que quiero es trabajar problemas aritméticos, tengo que saber diseñar buenos problemas. Porque allí, en el examen, a ustedes no le van a dejar sacar un formulario de problemas que traigan, ni le van a dejar sacar ni siquiera un libro. Esos problemas los tengo que elaborar yo. Yo, estudiante, que voy a presentar el ejercicio. Entonces, repito, estamos hablando de buenos problemas. No estamos hablando de cualquier problema. Y entonces yo quería en esta clase de hoy, en este tiempo que nos queda, pues darle algunos tips para que verdaderamente esos problemas que diseñen sean buenos problemas. ¿Cuál es el primero de esos tips? Conocer al grupo, conocer el contexto. Por eso la primera parte de la situación de aula habla del contexto, que hemos estado hablando de que no hay que ni siquiera caracterizar al grupo y decir que el grupo, pero yo puedo dar algunos elementos en esa descripción del contexto. Es un grupo de tercero de la ESO, es un grupo motivado, es un grupo interesado, es un grupo que convive en una zona pesquera, para el caso de Olga, es un grupo que convive en una zona urbana, donde, bueno, las grandes ciudades, los semáforos, qué sé yo puedo dar esos elementos, porque eso va a justificar un poco el abordaje o el tratamiento que yo le voy a hacer a esos problemas. ¿Ya? En esa descripción de contexto, en ese conocer al grupo que van a hacer ustedes en esta tarea número 3, pues hay que hablar de eso. Es un grupo bueno, es un grupo razonable, es un grupo medio, es un grupo que está en tercero de la ESO, es verdad, es un grupo que pues le encanta visitar el huerto. ¿Por qué no puedo decir esas cosas? Nadie me va a penalizar porque yo diga esas cosas, porque luego son cosas que yo voy a estar utilizando en la descripción que voy a hacer de la actividad. Entonces, conocer al grupo o describir al grupo, yo creo que es un paso importante para poder diseñar buenos problemas. Buenos problemas. Incluso conocer al grupo también tiene que ver con este último puntito que estoy aquí señalando ahora.
¿Qué necesitan saber de antemano para abordar el problema? El problema, estimados, la resolución de problemas es una habilidad ya de orden superior. No es lo mismo resolver un problema que sumar dos fracciones. Para que el alumno llegue a resolver problemas necesita disponer de todos los recursos motivacionales, cognitivos, procedimentales necesarios para poderse enfrentar al problema. No cualquier situación constituye un problema. Por eso es que necesita saber él para poder enfrentarse al problema. Si son problemas aritméticos, el alumno tiene que saber de aritmética. Si son problemas de suma de fracciones, el alumno tiene que saber a sumar, porque en el problema ya es la aplicación de ese conocimiento matemático. Ya es la aplicación que está vista o que está situada en una situación contextual distinta por completo a lo que él hace, a lo que está acostumbrado a hacer. Pongan dos alumnos uno frente al otro y mándenlo a sumar 3 más 4 y a otro planteele un problema donde lo que tengan que hacer es sumar 3 más 4 para que vean el nivel de deterioro, de conflicto, de duda que presenta el alumno a resolver el problema. Es una situación compleja, es una situación de orden superior, es una situación que acá en la cabeza de nuestros alumnos requiere de más y complejas, digamos, acciones y operaciones. La habilidad de resolver problemas es una habilidad compleja. Sumar números, bueno, que los alumnos míos no sepan sumar números no significa que sumar números sea de las más complejas a las que tienen que enfrentarse. Ya resolver un problema sí lo es. El alumno solamente puede resolver problemas cuando dispone de un grupo de recursos, repito, motivacionales, cognitivos, procedimentales, que lo ayudan a resolver el problema, enfrentarse al problema. Y eso es lo que tenemos que nosotros asegurar. Y eso es lo que tenemos que nosotros conocer. O eso es a lo que se le llama conocer a tu grupo. Los problemas que voy a resolver son problemas de aritmética, específicamente de operaciones con números fraccionarios. Yo no puedo atreverme a plantearle el primer problema al alumno que va a resolver en clase si yo no haya reforzado, si no haya recordado, si no haya estipulado con ellos de alguna manera, sí, recordado con ellos mínimo las operaciones básicas con los fraccionarios. Porque cuando el problema me conduzca a una suma de fracciones, hasta ahí voy a llegar. Porque no sé sumar fracciones, no lo recuerdo. Entonces, ¿qué sentido tiene que llegue a plantearme nada más que el problema se reduce a resolver una suma de fracciones y que no termine de resolverlo? Resolver problemas implica llegar a una solución. Entonces, esto es importante como primer tip, repito, para poder diseñar buenos problemas. Un segundo tip. ¿Con qué objetivo voy a plantearle los problemas? ¿Qué aspectos va a configurar el problema? El objetivo es para reforzar la suma de fracciones, perfecto. Los problemas que voy a poner van a conducir a sumar fracciones. Los problemas que voy a poner van a conducir a aplicar el teorema de Pitágoras, pero al final es una resolución de problemas. Los problemas que voy a proponer son para sistematizar la resolución de ecuaciones lineales. ¿Con qué objetivo de aprendizaje voy a proponer los problemas? ¿Son problemas únicos y exclusivamente para desarrollar pensamiento lógico? Ahí no hay contenido asociado. Ahí hay más lógica, aplicación de lógica que otra cosa. ¿Son problemas aritméticos? ¿Qué parte de la aritmética van a tener? ¿Con qué objetivo lo voy a trazar? Ese es otro tip interesante. Esta presentación la van a poder descargar en la plataforma, por favor. En contexto real o significativo, imaginario o interesante. Esto es lo que hablamos un poquito con Olga. Y con el que ustedes tendrán que configurar. El contexto se lo está diciendo la actividad número 3. Es un paseo matemático.
un paseo matemático. Por tanto, los problemas que voy a poner, que voy a diseñar, van a configurar esa instancia, ese espacio, ese lugar donde vamos a pasear. Que el paseo no es real, perfecto, pero yo lo trabajo como si fuera real. Y los alumnos se extrapolan, se imaginan que están en ese puerto que dice Olga y los problemas que tiene que resolver allí. Entonces, hay que pensar en ese contexto. Repito, puede ser real o puede ser imaginario. Yo puedo perfectamente, bueno, gestionar, coordinar las acciones en la institución y preparar un viaje por un huerto o preparar un viaje por ese puerto que ellos han visto ya de alguna manera, pero ahora van a ver con una intención distinta, que es la resolver problemas que se dan ahí en ese contexto. Los datos, las variables que se manejan en esos problemas son problemas reales de ese contexto. Básicamente. Ese es otro tip que le pudiera dar. Aquí hablamos ahora del tipo de problema. Tipo de problema, estructurado o no estructurado, que también la literatura habla como problemas abiertos, como problemas que tienen múltiples caminos de solución, como problemas complejos, no sé. Pero hay que pensar en ese tipo de problema que yo voy a diseñar. Un problema que de alguna manera debe articular, debe concebir, debe tratar los diferentes niveles de complejidad. A lo mejor el primer problema es un problema sencillo, ya en el segundo se lo complica un poquito y así voy complicando o considerando el nivel de complejidad. Pero todos tributan a ese paseo matemático. Y todos son problemas bien diseñados. A veces tenemos temor de hablar de problemas por varios caminos o varias variantes de solución. Y no solo con los problemas, con situaciones. Nos encasillamos. Me ha tocado trabajar con profes que se encasillan en una única solución. Y si el alumno no le plantea esa solución única, lo reprueban. Y eso es un error. Eso es un error. Pensar en varias vías de solución ayuda con el desarrollo del pensamiento, ayuda a desarrollar el pensamiento, a lo que eso sí, todos deben conducir a la misma solución. De lo contrario, el camino que adoptaste, la manera en que lo resolviste, es erróneo. ¿Problemas, Nelsi? Profe, con respecto a lo que su merced acaba de decir, eso es muy cierto. Aquí en Colombia, pues ahorita me dedico a dictar clases particulares. Me he dado cuenta que si uno no les explica como el profesor les dijo, el profesor en clase ya después les dice, no, es que esa no es la solución que yo pedí. Es horrible. Es horrible. tenaz porque pues uno les trata de buscar como la mayor, como más facilidad para llegar a un resultado, pero después le llegan a uno a decir, no es que les fue mal porque no lo resolvió como el profesor dijo. Entonces es Sí, complicado. desgraciadamente son errores, pero ustedes están estudiando un máster, ustedes están estudiando un máster y van enseguida a hacerse notar como profes diferentes que enseñan matemáticas diferentes. La misma matemática, pero enseñada de manera diferente. Para eso se matricularon aquí, para eso están cursando este máster. La cantidad de información, a veces le ponemos un problemón a los alumnos que tiene una cantidad de información innecesaria que el alumno no puede resolver. ¿Qué sentido tiene que le pongamos al alumno un taller de problemas que no puede resolver, problemas que no sepa resolver y que no son ni siquiera problemas complejos, pero empezamos a redactar esos problemas de forma tan ambigua, tan rara, tan distinta, que lo que hacemos es volver loco al alumno. Volver loco al alumno. Y esto me lleva a este punto, las preguntas que hay que formular. Todo problema debe tener preguntas que serían las incógnitas a buscar la solución misma.
Y que además esas preguntas tienen que ser motivadoras, desafiantes, que la solución no sea así, de rápida, porque de lo contrario no estoy hablando de un problema, y que además requiera o necesite, yo creo que este punto es clave para el diseño de un buen problema. Resolverlo uno mismo. Por ahí hay estudios experimentales que hablan de la relación entre el tiempo que demora un profe en resolver un ejercicio y el que debe demorar los estudiantes, que si es la cuarta parte del tiempo, no sé. Yo no quiero hablar de eso, porque además con eso hay una polémica tremenda. Lo que sí quiero hablar es que ningún profe de matemática puede atreverse a plantearle problemas a los estudiantes sin haberlo resuelto antes. Sin haber estudiado ese problema, sin haber estudiado ese problema. Ninguno puede atreverse. Por eso, un tip importante para diseñar buenos problemas es que tú lo hayas resuelto. Esos problemas que están diseñando como parte de la actividad número 3, tienen que resolverlo porque yo los voy a resolver. Bueno, los voy a intentar resolver. O sea, no puedo hablar de una clasificación de estructurado o no estructurado sin yo ver qué nivel de complejidad, de qué trata el problema, cuál variante de solución es. Repito, los voy a resolver. Me voy a tomar todo el tiempo del mundo y más para poderlo resolver. Por tanto, les invito a que ustedes lo resuelvan. Los invito a que ustedes lo resuelvan. Si para ustedes es complejo, si para ustedes es difícil o si no encuentran solución, imagínense para esos muchachos. Imagínense para esos muchachos. Son algunos tips. No sé si alguien por ahí tiene algo más que declarar. Algo que le haya resultado como experiencia, que le haya resultado como alternativa, que le haya dado buenas prácticas. Estamos abiertos a escuchar. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen que plantearle problemas a sus alumnos? Miren este ejemplo que está acá. Miren este ejemplo. Hay una situación inicial. Calcula la suma de un medio más un cuarto. ¿Quién no ha resuelto ese tipo de situaciones en el aula? Perfecto. ¿Es eso un problema? No lo es. Eso es una situación, un ejercicio. Un problema es cuando yo lo transformo en un texto donde hay preguntas asociadas, donde hay, digamos, uso del lenguaje, del idioma, y que lo redacto de forma tal que conlleve al alumno que conduzca al alumno a un cierto conflicto cognitivo, en este caso particular, motivacional o de todo tipo. Miren esto. Dice que estás organizando una fiesta y te encargaron preparar 2 pasteles. Vean, contextual. Digamos que a cualquiera se le puede presentar. Tampoco es inventado, rebuscado, hablar de ovni, hablar de extraterrestres y nada de eso, porque nada de eso lo han vivenciado. Pero comerse un pastel, partir un pastel, todo el mundo lo ha vivenciado. Entonces, ¿por qué no acercar la situación a algo que vivencialmente él ha podido vivir? Estoy organizando una fiesta y me encargaron preparar 2 pasteles. Del primer pastel me comí un medio antes de que llegaran los invitados. Y del segundo pastel, que era del mismo tamaño, me comí un cuarto. Si hubieras comido esas porciones de un solo pastel grande, ¿qué fracción de ese pastel habrías comido en total? ¿A qué se reduce este problema? A sumar un medio más un cuarto, pero vean cómo cambió el contexto, vean cómo cambió el enunciado y vean cómo el alumno, para poderlo resolver esa pregunta, tuvo que extrapolar, tuvo que imaginarse, tuvo que usar otros recursos cognitivos que no fue la simple suma de uno, un medio más un cuarto. Incluso le agrego otra pregunta más. ¿Cómo lo representarías para explicarle a un amigo cuánto te comiste? Lo mando a comunicar, lo mando a explicar, lo mando a
no solo resolver en un medio más un cuarto. O sea, no es lo mismo la situación de arriba que la situación de abajo. No es lo mismo. ¿Cuándo es un buen problema? Cuando estoy acercando la realidad contextual del estudiante al aprendizaje propiamente matemático, a los contenidos matemáticos, mientras que los problemas sigan no cumpliendo con ese indicador, difícilmente podrá ser un buen diseño o un buen problema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Vamos a hacer un ejercicio práctico ahora. Con esta misma situación de un medio más un cuarto, quiero que cada uno me elabore un problema de su ingenio, de su creatividad. Un problema. Me lo va a compartir aquí en el chat de la reunión, por favor, que quiero leerlos. Incluso el que quiera verdaderamente pues hacer feliz al profe, que también proponga el objetivo de la clase donde el alumno va a resolver ese problema que ustedes van a plantear. Repito, la situación es plantear un problema donde se trabaje la suma de un medio más un cuarto. Sencillito. O sea, que la solución del problema sea finalmente sumar un medio más un cuarto. Quiero leer los problemas acá, por favor, en el chat de la reunión. Para hablar entonces qué objetivo se va a plantear, para hablar entonces qué recursos pudieran estarse utilizando, para hablar entonces de la evaluación que pudiéramos estar planteando. Vamos, en estos minutos finales. Piensen en un problema. Sencillito. No sé, ahí lo planteé así, no sé si está bien o está mal, profe. A ver, Harold, dice el tuyo. Me compré 2 perros calientes iguales, pero de primero me comí un medio, tenía mucha hambre y me comí un cuarto del segundo. ¿Cuánta cantidad de perro comí de los 2 perros calientes? No sé si con un solo perro caliente podía haber resuelto. Me comí primero un medio y luego me comí un cuarto del restante. ¿Qué cantidad de perro caliente me comí?
No sé, al final Sí, pero seguimos con la suma. ¿Eh? de pronto la asociación de los muchachos de dos perros es mucho más consecuente que decirle que un medio y un cuarto es solamente uno. O no sé, es mi pensamiento, ¿Por ¿no? qué? Hay ¿Por veces que qué? se confunden. O yo lo he mirado de esa forma cuando lo doy en la aula. Ya cuando tú le hablas a ellos de resto y esas cosas, es verdad que eso los vuelve locos, ¿verdad? O sea, me Pero en comí un medio especial, y luego me comí un cuarto del restante. Habría que ponerle, evidentemente, un poco más de significado, ¿verdad? Porque el otro cuarto que me voy a comer es del otro medio restante. Entonces, estaría yo, en este caso, interpretando qué significa un cuarto de un medio. Básicamente, claro, es un nivel de complejidad más eso. Lo que pasa es que no sé, repito, ¿cuál es la lógica de haberme comido primero la mitad de un perro y luego desechar esa otra mitad y del otro perro, si al final los dos los compré a la misma vez, para que la otra persona comerme no un se diera cuarto? cuenta. ¿Eh? Por ejemplo, para que la otra persona no se diera cuenta de que faltaban dos pedazos grandes. Ejemplo, ¿sí? Si yo los voy a compartir con la otra persona. Ah, pero eso no me lo explica este problema, ¿no? Ah, pues porque lo escribí rápido. Ah, bueno. Ah, bueno. Es lo que te digo, que hay que buscar la redacción precisa para que no hayan dobles interpretaciones, para que haya verdaderamente una interpretación lógica, una comprensión profunda por parte del alumno. Porque nosotros somos de los que decimos con mucha fuerza, mis alumnos no saben resolver problemas, pero qué tanto los apoyamos, qué tanto los ayudamos, qué tanto los problemas que le estamos proponiendo son problemas solubles, entendibles, comprensibles para ellos. Entonces, fíjate, cómo este de Jaro, que además es un buen problema, lo digo yo, cómo este de Jaro ya empezamos a hacer interpretaciones y empezamos a añadirle cosas y eso crea conflictos en el estudiante. Crea conflictos en el estudiante porque no fuimos lo suficientemente explícitos en el diseño del buen problema. Dice Yair, tengo dos amigos que coleccionan juguetes. Si Juan tiene la media, la mida, quiere decir que sea la mitad. Profe, sí era la mitad. Por escribirlo rápido me fue Fíjate, así. Yair, ni me dijiste al comienzo que mis amigos, uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Pedro. Tengo dos amigos que coleccionan juguetes. Uno llamado Juan y el otro llamado Pedro. Si Juan tiene la mitad de los míos y Pedro un cuarto de los míos, ¿cuántos juguetes tienen entre mis dos amigos? ¿Ya? Ya estoy hablando de cosas de la lingüística. Ustedes dirán, oye, ¿qué hace el profe metido con eso? Es lo que caracteriza un buen problema. Es lo que caracteriza un buen problema. Dice Mauro, Luis estuvo colocando el piso nuevo de su cocina. De todas las cajas compradas, le sobró una caja con la mitad del contenido y otra caja con la cuarta parte. ¿Cuántas cajas o fracción de las mismas le sobraron? Nelson, ¿cuántas cajas le sobraron? Que diga Mauro, ¿cuántas cajas o fracción de la misma? Estoy resolviéndolo yo también aquí en mi mente, rapidito estoy resolviendo. O sea, un medio más un cuarto me da, ¿cuánto? 4, 2 cuartos será 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. ¿Y qué respuesta tú quieres que me diga, Mauro, cuando tú le preguntas cuántas cajas sobraron? 3 cajas. Mauro, la respuesta de cuántas cajas. Entonces, Mauro, cuando ellos vean que le da 3 cuartos, te van a decir, profe,
A mí me salió mal el problema porque ni una caja me dio. Pero tú estás preguntando cuántas cajas. Dice Nelson. Camila decidió repartir dulces a sus compañeros de un paquete de dulces. Compartió la mitad de un paquete de dulce. Un poco redundante, pero se le olvidó repartirle a sus profesores también. Entonces, de lo que le quedó, compartió un cuarto más del paquete de dulces. ¿Qué parte del paquete de dulces le quedó? Esta está interesante, un poco trabalengua, pero está interesante, porque me está preguntando lo que le quedó, que no es lo que consumió o lo que gastó del paquete. O sea, estoy hablando de que la respuesta aquí, Nelsi, es un cuarto. Sí, No sé, señor. la redacción es la que me estoy ahora mismo Eh, cuestionando, pero la intención La está bien. rapidez de Claro, claro, la redactar rápido intención está bien. el Y es una ejercicio. buena pregunta. O sea, ¿por qué le voy a preguntar cuánto gastó de su paquete? Vamos a cambiársela. ¿Cuánto le quedó después de haber hecho la repartición? Y el análisis es diferente. Lo pone a pensar, lo pone a razonar. Claro, para llegar a esa respuesta tiene que saber sumar un medio más un cuarto y luego interpretar, evidentemente. El papá le dice a un hijo, compremos una pizza y la dividen en 8 partes iguales. Y la hermana se comió 4 porciones y el hermano 2 porciones. ¿Cuál es la fracción de pizza que nos queda? ¿Y por qué la dividiste en 8 partes? Harry, denominador común ahí es 4. Lucy, en el huerto de mi casa utilicé un medio del agua disponible de una caneca para regar la lechuga y un cuarto del agua de la caneca para regar el cilantro. ¿Qué fracción de la caneca de agua se utilizó? ¿Qué fracción me queda disponible para regar los tomates? Está muy bien. Está muy bien este Lucy. Para preparar unas galletas agregué un medio de libra de harina de trigo y como le agregué mucha leche me tocó agregar un cuarto más de libra de harina. ¿Qué cantidad de harina me gasté en la preparación? Está muy bien eso. Dice Carlos, María y Juan están preparando una receta que requiere leche. María aporta un medio de litro de leche y Juan aporta un cuarto. ¿Cuántos litros de leche tienen en total para la receta? Está bien este. El ayuntamiento ha planteado la posibilidad de renovar el viejo malecón, para lo cual se propone una pista de skate. Se ha decidido que en la nueva pista un medio será zona de rampas y un cuarto para greens y slides. El resto será de descanso y bancos. Si la pista tiene una superficie de 120 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados se destinan a rampas y cuántos green de slide respectivamente? Este está bueno, Olga. Me imagino que esto sea para alumnos un poco más aventajados, porque hay que hallar la parte que representa un todo, la parte del todo. O sea que después que yo sume un medio más un cuarto, tengo que ver qué parte representa esto de los 120 metros cuadrados. Este está bueno. Ok. Vamos entonces en estos minutos finales a hablar de una situación de aula, donde se vayan a tratar estos problemas. Por ejemplo, ¿con qué objetivo pudiera plantear yo la situación ahí? A ver, alguien que me diga. ¿Con qué objetivo pudiera poner la situación donde se vayan a tratar estos problemas que ustedes acaban de poner en el chat? ¿Con qué objetivo? Pues yo el objetivo que escribí fue el siguiente: resolver problemas mediante situaciones de la vida cotidiana para para reforzar la suma de fracciones. Ese está bueno. Resolver problemas sencillos, resolver problemas complejos, resolver problemas contextuales, todo ese apellido se lo puedo poner.
Muy bien, Nancy. ¿Alguien tiene otro objetivo? ¿Alguien tiene otro objetivo? ¿Todo el mundo está de acuerdo con ese de Nelson? ¿Resolver el problema? Por aquí pusieron uno, creo. Ah, no. Bien. ¿Qué recursos pudiéramos estar empleando? A ver. ¿Qué recursos emplearían en esta clase donde se van a resolver esos problemas? Bueno, Solo pudieran pizarrón, pizarrón, eh, pues los marcadores, la parte de pronto si tienen la presentación de los problemas en VideoBeam. ajá. Pudiera llevar yo una maqueta que simule una pizza, algo que simule la harina que voy a usar. Yair, Una torta fraccionaria, profe, si tiene pues el colegio con que hacer fracciones. así es, perfecto. ¿Alguien conoce algún software, algún video donde pueda, digamos, utilizar eso como complemento, como recurso para esta clase? GeoGebra, profe. GeoGebra, GeoGebra, ¿en qué sentido, Carlos? Eh, ¿Tú has usado GeoGebra para representar fracciones quizás? No, yo de pronto lo que sí hago es para enseñar fracciones, es enseñarlo de pronto con el video de Daniel Carrión de suma de fraccionarios, pues porque estamos hablando de suma de fraccionarios, ¿no? Entonces, Perfecto, para que ellos se acuerden del concepto de cómo se suman fraccionarios. perfecto. Muy bien, Jaro. Olga, Yo normalmente para fracciones me voy más a la parte visual. Yo trabajo mucho con Canva para hacer diagramas, dibujitos, figuritas y en general les llama bastante la atención. perfecto, perfecto. Bondadosísimo el Canva. Bondadosísimo el Canva. ¿Alguien conoce tus recursos? Ahora, quiero preguntarles algo que lo salté. ¿Qué contenido se van a trabajar en esta situación? A ver, empiecen a enumerarme. Estamos aquí elaborando una situación de aula así un poco que oral, pero estamos recorriendo todos los puntitos que debe tener la situación. ¿Qué contenidos debe tener? ¿Qué contenidos se van a tratar en la situación, Olga? Maestro, y tengo un severo problema. En cuestión de contenidos, yo normalmente estoy trabajando con las hojas de contenidos impresas en la mano, porque no me las sé. Como aquí en México trabajamos un poquito diferente, mm, de repente los contenidos que me manejan de aquel lado me brincan. ¿Cuál es la parte de la Y matemática que está configurando? ¿Cuál es la parte de la matemática que está configurando la situación que estás elaborando? esa es mi pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la Pero pregunta. Pero no te hace falta esas hojas. No te hace falta esas hojas. según ¿Qué está haciendo el alumno? Sumando fracciones. Eso es un sumando fracciones. contenido, Oca. Suma de fracciones. Representación ¿Así de nada más? fracciones. Suma de fracciones, porque eso es lo que está Ok. haciendo con los problemas, ¿sí o no? Pero más que eso, el concepto de fracción es también contenido a tratar. Si ya tú quieres Entonces, que él lo represente en una recta numérica, que ya él haga diagramas, no sé qué cosa, bueno, representación de fracciones en una recta numérica, no sé. Esa es la parte de la ciencia matemática que va a configurar tu situación. Independientemente de lo que te digan esas hojas que me estás diciendo, Olga. entonces Independientemente basta de con, eso, con comentar el tema, no es necesario que esté sí, pero el tema por sí solo referenciado. no abarca todo el contenido. Es el Ok. tema, los subtemas relacionados. Me tranquiliza bastante porque me preocupaba a la hora del examen no poder recurrir a las Sí, hojas. es el tema, la suma de fracciones, pero además lo relacionado con eso. Por tanto, ahí no puede faltar el concepto de fracción. Para sumar fracciones, tengo que saber qué cosa es una fracción. Incluso para sumar fracciones, puedo utilizar el procedimiento de representar las fracciones en una recta numérica. O sea, a través de esta representación yo puedo sumarlo. Entonces, el concepto de fracción, la suma de fracciones, y por qué no decirlo, la lectura de fracciones. O sea, el alumno, tú le enseñas, era un medio,
Y él tiene que saber cómo leer ese un medio. Cómo leer un medio, porque lo contrario te va a decir 1,2. Entonces, ese pudiera ser también contenido a tratar en esa suma de fracciones. El significado de fracción, la forma de representar una fracción, la definición de fracción. ¿Quién me levantó la mano que luego la apagó? Yo, pues, profe, es que hay, como dice su merced, hay dos maneras de hallar la suma de fracciones, que es utilizando la X o la homogenización. Entonces, ahí también entra lo de equivalencias de fracciones. Como la X, a ver, Ahí habla un es, poco de eso. es numerador se multiplica numerador por denominador. Estás hablando de multiplicación cruzada. Sí, aquí pues X yo es la yo la multiplicación conozco cruzada. como la de la X Ya. y la he explicado como la de la X o Sí, como pero la de tobogán. ya yo cuando dije como contenido la suma de fracciones, ya yo hablé de los procedimientos asociados. O sea, cómo se suman fracciones. Ya en suma de fracciones está incluido el procedimiento que vayas a usar, si puede ser por denominador común o mínimo común múltiplo, o puede ser, o sea, por ampliación, ese tipo de cosas, o puede ser por este procedimiento que tú me estás diciendo. Multiplicación en cruz, Ajá, la multiplicación en cruz, eso es lo que dice ella. correcto. Estos son los contenidos, o sea, no hay que sacarlos de ningún libro, ninguna página, de ningún lugar. Me dicen el tema y yo tengo que buscar el tema y los subtemas relacionados a ese tema. Por ejemplo, si mi contenido es resolución de ecuaciones de segundo grado, o sea, si el tema de mi situación es la resolución de ecuaciones, si mi clase va a ser para que el alumno resuelva ecuaciones de segundo grado, ¿cuáles serían los contenidos a tratar ahí? Definición de ecuación de segundo grado, procedimiento para resolver una ecuación de segundo grado, fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado, descomposición factorial para resolver una ecuación de segundo grado. No sé, mira cuántas cosas que están relacionadas con eso. O incluso, si alguien quiere, pues entonces también representar la función asociada a una ecuación de segundo grado en un sistema de coordenadas para ver dónde corta el eje de las X. Porque esa es la interpretación geométrica de resolver una ecuación de segundo grado. Los interceptos de la gráfica de la cuadrática con el eje de las X. Esos valores que me da, que intercepta la gráfica con el eje de las X, son las soluciones de la ecuación de segundo grado asociada. Entonces, miren cuántas cosas yo puedo poner ahí como contenidos a tratar. Ahora, lo que no puede pasar es que tú me digas que tu clase es para resolver ecuaciones de segundo grado y me ponga dentro de los contenidos la igualdad de triángulo, la semejanza de triángulo. Porque no sé cómo vas a vincular una cosa con la otra. No sé cómo lo vas a vincular, la verdad. Bueno, ¿quién me habla de la evaluación? Y cerramos. ¿Cómo cerrar la clase o cómo evaluar esta clase donde se vayan a resolver problemas de suma de fracciones? Recuerden que hemos dicho de la evaluación. Voy a decir el indicador, voy a decir el instrumento y voy a decir incluso el peso que va a tener el indicador con respecto a la evaluación final. O sea, que identificar las fracciones pudiera ser un indicador en la rúbrica que estoy aportando, lo voy a evaluar como BRM. Pero ese indicador, identificar las fracciones que participan, va a tener un peso en la evaluación final de 10%. O sea que si la pregunta valía 10, este va a tener el 10% de 10, que es el valor de 1. ¿Me explico? Entonces, en la evaluación hay que llegar hasta ese nivel de precisión. Digo el indicador, digo el instrumento, que generalmente utilizamos una rúbrica o algo de eso, pero luego esos indicadores tienen que decirme qué peso, o sea, el llamado páramo, que va a tener el indicador con respecto a la evaluación final. Identificar las fracciones, identificar la operación. Pueden ser indicadores que puedo contemplar en esa rúbrica o en ese instrumento de evaluación. Aplicar el procedimiento asociado, llegar a una respuesta, son indicadores. Interpretar la respuesta, son indicadores que puedo.
Un indicador puede ser uso eficiente del software de GeoGebra, pudiera ser un indicador, dependiendo de lo que yo haya concebido para describir la actividad y para que él pueda finalmente resolver problemas. Dudas, comentarios. Entonces, en la rúbrica se puede poner un ítem referente a lo que estamos hablando, que puede ser identificar y utilizar las operaciones y procedimientos adecuados para resolver problemas. Ajá. Pues sería uno de los ítems que tengo ahí en la parte de la rúbrica. Sí, pero uno con todo eso incluido, no, sepáramelo, Carlos. Ahí, sí, uno con todo, no, estoy organizando la idea. Uno con todo eso no, porque entonces de qué estamos hablando. Si el alumno, el indicador tiene que descomponer ese objetivo en parte, o sea, qué pasos va a hacer el alumno para poder resolver esos problemas. Identificar si no es un problema de, bueno, a lo mejor como son problemas, a lo mejor un indicador es por sacar los datos del problema, a lo mejor un indicador es por plantear la incógnita, o a lo mejor un indicador es comprender el problema, ya incluir las dos cosas. A lo mejor el indicador es encontrar un camino, una vía de solución eficiente, razonable, óptima. A lo mejor el indicador es por sumar fracciones. No sé, hay que pensar en el indicador, porque hay que plantear el problema y ustedes al resolver el problema, saber cómo incluso lo van a medir. ¿Ya? Y eso es a lo que yo le llamo los indicadores, el instrumento y el porcentaje, el valor que tiene cada indicador con respecto a la evaluación final. Perfecto, pero el GeoGebra es una herramienta súper interesante, profe, en este tipo de Sí, situaciones, porque se claro, puede la conozco perfectamente, transversalizar muchas situaciones, ¿sí? la conozco perfectamente. A lo mejor un indicador entonces que me vas a plantear tú en tu evaluación, en ese instrumento de evaluación es usar el software, manejar el software, representar la fracción en el software o representar la función en el software, si es el caso de las cuadráticas que estábamos hablando hace un ratito. A lo mejor él se auxilia de ese software para comprobar que a esa respuesta que llegó de manera algebraica, de manera analítica, el software también la maneja con esos mismos valores. O sea, como complemento, como recurso, pues. ¿Me explico? Entonces, un indicador puede ser el uso del software o la comprobación que hace a través del software, la representación de la función asociada a la ecuación cuadrática en el software. Son indicadores. Y yo creo que llega más fácil, el educando llega más fácil ahora con todos estos medios que tenemos referente a un software, porque como ahorita tenemos una adolescencia que está metida pues más que todo en esta situación de todo lo que tiene que ver con los software, ¿sí? Así es. Es como llevarlo a la práctica. Bueno, no quieren, no se quiere, no se trabaja en el aula, sino que se hace trabajar en la sala de sistema, bueno, a camellar todo el mundo. Entonces ellos cuando escuchan sala de sistema, el chiste les cambia de lo que se va a hacer. Sí, Carlos, sí. Recordarles, el software, el recurso, son medios de enseñanza. No pueden sustituir la labor del docente. Correcto. Es un complemento, es complementario. Por favor, es complementario. Aileen, a Arlí, eso es un indicador. No, esos son como 4 o 5 indicadores a la misma vez ahí. Identificar, representar, comparar, operar, resolver problemas. Bueno, me imagino que tú hayas querido dividirlo, nada más. Me estás diciendo que si cada uno de ellos puede ser un indicador. Quiero pensar. Pero todo eso no, Arlí, claro que no. Por separado, sí. Identificar, pero identificar qué. Representar qué, porque representar solo no me dice nada. Ni identificar solo me dice nada. Hay que ponerle apellido a eso. Bien, muchachos, entonces vamos a cerrar la clase. Nos quedan creo que 2 clases si la memoria no me falla. Y nada, atentos ahí a la entrega de la actividad número 3. Yo voy a estar leyéndolos y nos vemos entonces en un próximo encuentro. Un abrazo ahí a todos y cada uno. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Saludos a todos. Bueno, profe.